Henry Fayol. Henry Fayol nació en Estambul en 1841 y murió a la edad de 84 años en 1925. Nacido en el seno de familia burguesa, se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860. El contexto social en el que vivió este autor está marcado por grandes cambios tecnológicos, económicos y empresariales que se dieron en la segunda revolución industrial en Europa, conocida por algunos autores como Gran Capitalismo. Debido a que fue en esta segunda fase de la revolución industrial cuando el capitalismo maduró definitivamente como sistema económico y estableció sus pilares fundamentales, fue un proceso de innovaciones que suele fijarse en 1870, momento en el cual se empieza a observar el surgimiento de nuevas y mejoradas técnicas de producción y una nueva clase de industrias como la industria química, eléctrica o la automovilística, además de empezar a darse la industrialización en nuevos países como el recién nacido Imperio Alemán, Rusia, Japón, Estados Unidos o Países Bajos. Entre las obras principales de Fayol encontramos Administración Industrial y General, escrito en 1916, La incapacidad industrial del Estado en 1921, entre otras. Sin embargo, trabajaremos los principios generales de administración del libro Clásicos de la Administración Pública de Hay M. Chaffrix y Albert C. Hyde, en el cual encontramos la ideología de Fayol con respecto a la función y característica de las organizaciones. Empezaremos hablando de la función administrativa, aquella que opera sobre el cuerpo social, término usado por Fayol que significa personas comprometidas en una actividad social, es decir, el personal, los miembros de la organización en los cuales se manifiesta la función administrativa. Ahora bien, la perfección y orden del trabajo del cuerpo social descansa sobre principios, leyes y reglas. Los principios de administración que aplicaba con mayor frecuencia Fayol y que aún se aplican son los siguientes. División del trabajo. Quiere decir que se debe especializar las tareas a desarrollar y al personal en su trabajo. Una organización es como el cuerpo humano. Cada órgano está especializado en realizar una tarea que le permite al ser vivir. El objeto de la división del trabajo radica en la capacidad para aumentar la producción y minimizar el trabajo, puesto que una persona dedicada a una operación específica, ya sea gerencial o manual, adquiere capacidad, precisión y seguridad que hace que su producción aumente. El pensar en realizar múltiples tareas hace que se tengan muchos objetivos, y cambios constantes de trabajo requieren adiestramiento y adaptación, reduciendo el resultado. Autoridad. Derecho de dar órdenes y el poder de exigir. Existen dos tipos de autoridad que no se pueden confundir. Aquella oficial, derivada del cargo que se desempeña, y la autoridad personal, regida por la inteligencia, experiencia, valor moral y capacidad directiva. Sin embargo, y aunque no deben confundirse, se complementan. La formación de un buen jefe requiere de los dos tipos para ejercer la autoridad. La responsabilidad es compañera de la autoridad, lo que nos lleva a construir sanciones o recompensas. Para Fayol, las sanciones tienen su origen en el concepto de justicia. Acciones útiles deben alentarse y desalentarse las acciones contrarias. Disciplina. Es el principio de la obediencia. Aplicación, energía, respeto, son factores que para Fayol constituyen la disciplina. Esta descansa no solo en los empleados, por el contrario, también descansa sobre los jefes. Los acuerdos que están encaminados para asegurar la obediencia, aplicación, energía y el respeto, incumbe tanto a los superiores como al pequeño trabajador de menor cargo. Unidad de mando.
En cualquier organización debe existir un solo superior, es decir, un solo empleado solo puede recibir órdenes de un solo jefe. De lo contrario, está en peligro el orden, se pone en riesgo la autoridad y la disciplina, amenazando la estabilidad. En el mundo real no existe la adaptación a un mando doble. Unidad de dirección. Los seres vivos que habitan el planeta en su mayoría están compuestos por una sola cabeza. Fayol veía en las organizaciones algo similar: una cabeza, un plan, un grupo de actividades que estén encaminadas al mismo objetivo. Subordinación del interés individual al interés general. En una organización, los intereses de un empleado no deben prevalecer sobre los intereses de la empresa. La ignorancia, ambición, pereza, debilidad y todas las emociones humanas pueden desviar el interés general por el particular. Remuneración personal. Para Fayol, la remuneración es independiente de los méritos del empleado o la voluntad del jefe. Depende esencialmente del costo de vida, la abundancia del personal, las condiciones generales de la empresa y la posición económica de la misma. La centralización es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. La escala en cadena es la línea de autoridad que nos muestra la escala de superiores, desde la autoridad más alta hasta la autoridad de menor categoría. Orden. Las personas y los materiales deben estar en su lugar indicado, en el momento preciso. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y para el orden humano, un lugar para cada uno y cada uno en su lugar. Equidad. Fayol toma el concepto de equidad y no el de justicia, porque el de la equidad es el resultado de la generosidad y la justicia. La equidad es un valor que debe tenerse en cuenta a la hora de tratar a los empleados. Estabilidad en la permanencia del personal. En este caso, es un principio de proporción que busca la estabilidad en el puesto de un empleado, pero sin desconocer causas como enfermedad, la muerte, la jubilación, entre otros. Es decir, es preferible un administrador mediocre que permanece a uno sobresaliente que va y viene. La iniciativa tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y poder asegurar el éxito de este. Espíritu de grupo. Un principio que busca la unidad de los trabajadores dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo. Esto hace la fortaleza de una organización y control. No se debe usar la frase divide y reinarás. Cámbiala por agrupa y reinarás. Bueno, después de todo esto, daremos como conclusión las propias palabras de Fayol. En el comercio, industria, política, religión, guerra, debe llevarse una función administrativa y para su realización tiene que haber principios.